servir a Dios, estamos tratando de hacer lo que dice la Sagrada Escritura, pero nosotros no somos si no asisten donde nosotros se condenan, no. Cristo es la respuesta. El que nació de la amada Madre de nuestro Señor. Las Sagradas Escrituras es la regla de fe y conducta que nos lleva de la tierra al cielo. Es el cristianismo en uno. Pueden haber muchas divisiones, pero es uno. Pero hay ciertas cosas con las cuales uno no puede jugar. Las Sagradas Escrituras es infalible. Creemos en el nacimiento virginal. Creemos que Jesucristo es la única manera de ser salvo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Creemos que Jesucristo es la única forma de llegar al cielo. No se puede ir. No puede ir usted directamente a Dios Padre sin pasar por el Hijo, porque el Hijo fue el que murió en la cruz del Calvario y Él es el mediador. Cuando usted tiene un problema, usted va al sacerdote y Jesucristo es el sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote. ¿Sabían ustedes eso? No, yo no sabía eso. Bueno, ese es el problema. Que no lee la Biblia. No, que mire, no es suficiente, uno de ustedes no tiene ni la menor idea de lo que creen. Por eso lo enredan. Vienen sectas falsas, raras, de Corea, de diferentes lugares del mundo, y ustedes abrazan cualquier cosa porque no saben ni lo que creen. Dice la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabían ustedes que Jesús es el sumo sacerdote? Antes el sumo sacerdote, hoy en día para la Iglesia Católica sería como el Papa. Era el sumo sacerdote, era la persona que representaba a Dios delante del pueblo. Él primero mataba un cordero y después lo llevaba y él era el único que entraba en el lugar santísimo representando a Dios. Oiga lo que le voy a decir en este momento. Él era el único que representaba a Dios, el único que representaba a Dios y mataba un cordero que era representante del Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Y entonces había 3 lugares, pero el último era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Ahí es donde moraba la presencia de Dios. Y entonces entraba la semana en que Jesús fue crucificado. Esa era la semana de la Pascua, cuando el sumo sacerdote agarró lo que era el cordero pascual, lo mató y entró en el lugar santísimo para ofrecer sangre. ¿Verdad? Era la sangre. La sangre derramada tipificaba lo que era Cristo cuando iba a venir a la cruz del Calvario. Cuando venía Cristo a la cruz. Y entonces cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después por fin dijo, consumado es. ¿Saben lo que ocurrió? Ese velo, donde solamente entraba el sumo sacerdote, ese velo fue rajado desde arriba para abajo. Ese velo representaba el cuerpo del Señor y cuando se rajó ese velo, se abrió el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Sabe qué significa eso? Óigame, ¿sabe lo que significa esto? Esto quiere decir que ahora ya no habría sumo sacerdote porque Jesucristo iba a asumir el sumo sacerdocio. Antes un hombre, usted lea todo Hebreos. Dice, un sacerdote venía, un sumo sacerdote. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Aarón. Y entonces venía un sumo sacerdote, se moría. Después venía otro, después venía otro, después venía otro, después venía otro, y después venía otro, y después venía otro. Y por fin en el tiempo de Jesús, óigame esto, en el tiempo de Jesús estaba Ananás y Caifás, y ellos fueron, allí entró el sumo sacerdote para ofrecer este cordero pascual. Pero y esa fue la semana cuando Jesucristo se cumplió. Entonces ya no iba a ser un cordero pascual, ahora iba a ser un ser humano. Un ser humano que nació de una virgen llamada María, el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. En esa misma semana de los judíos, fue cuando crucificaron. Se llama la Pascua. Esto es lo que se llama. Y entonces en esa misma semana, Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Y cuando Él dijo, consumado es, se rajó el velo
en el lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote para la iglesia, digamos, para los judíos es lo mismo que el Papa para la Iglesia Católica, o el arzobispo anglicano, lo que era Canterbury de la Iglesia Anglicana. Y entonces, en ese momento, se rajó el velo desde arriba para abajo, queda todo abierto, indicando ahora que ya no hay sumo sacerdocio, que ya no hay un hombre que va a representar al hombre delante de Dios, porque oigan esto, y esto es importantísimo, y mire, yo estoy dispuesto a hablar con el que sea, a donde sea, porque yo no estoy defendiendo ni estoy atacando a ninguna iglesia, sino que es la verdad y yo tengo que hablar la verdad. Mire, oigan esto, Jesucristo, cuando Él dijo consumado es, Jesucristo se convierte en el sumo sacerdote. Todos los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Ananás, Caifás, venía de la tribu de Leví. Jesús no vino de la tribu de Leví, Jesús vino de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá no había sido escogido ningún sacerdote. Jesucristo fue escogido por Dios como sumo sacerdote, y cuando Él murió y resucitó, ahora Jesucristo se convierte en el sumo sacerdote, en el representante de la iglesia en la tierra y en el cielo. Nosotros también representamos. Yo represento como un sacerdote a Jesucristo, pero el sumo sacerdote es Cristo. Y dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, no era sacerdote, era un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Estoy leyendo de la Biblia, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por los de Él mismo como también por los del pueblo. Oiga, usted sabe que todo sacerdote tiene que ofrecer perdón, pedirle perdón a Dios por sus pecados. Aún lo que es el Papa, él pide perdón por sus pecados. Yo pido a Dios por mis pecados. Todo, no importa en cuál iglesia está, él pide perdón a Dios por sus pecados. Dice aquí, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino... ¿A dónde está leyendo? Hebreos capítulo 5 de la Biblia, léalo. Hebreos capítulo 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su... Ya me estoy poniendo ronco. Dice aquí, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverencio. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Quién es autor? El autor es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Le obedecen a quién? A la iglesia, no, obedecen a Cristo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando Cristo, mire lo que dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Oiga,
Uno se acerca a Dios, ¿cómo? Se acerca a Dios por medio de Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Se lo leo otra vez, léalo, apúntelo. Hebreos capítulo 7, versículos 25 y 26. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Está hablando de Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. En otras palabras, él como sumo sacerdote de un nuevo orden, porque ya no era de la orden de Leví, era de la orden de Judá, no tenía que ofrecer sacrificios, nunca tuvo que ofrecerlo, es decir, nunca tuvo que pedir perdón por su propio pecado, porque nunca pecó. Y dice que no tienen necesidad, hablando de Jesús, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, una vez para siempre. Jesucristo no vuelve a derramar su sangre, señores. Jesucristo no vuelve a morir en la cruz del Calvario. Jesucristo ofreció su sangre una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra de juramento posterior a la ley, el Hijo, hecho perfecto para siempre. Hecho perfecto para siempre. ¿Sabe qué dice Jesús? 8:6. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 10, dice que reformó las cosas, pero estando ya presente, Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. Ya no es un cordero, ¿verdad? Una oveja. No por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, versículo 14. Póngale subráyelo. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirva al Dios vivo? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Dice aquí en el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Pero ahora este es el último pacto. ¿Vean? Y dice aquí en el versículo 23, Hebreos 9:23, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién? Cristo. Solamente hay uno que puede presentarse por nosotros ante Dios, Cristo. Pero a mí me han dicho otra cosa, pero eso no es lo que dice la Biblia. Pero lo dice la iglesia, pero no lo dice la Biblia. Entonces, ¿a quién le vamos a creer?
Mire, usted le tiene que creer si usted va a ser apostólico, si usted va a creer lo que dice Cristo, si usted va a creer, usted tiene que creer. ¿A quién le va a creer? ¿A los apóstoles? Dice, es que estoy confundido. Entonces, lea la Biblia. Léala por usted mismo. Léala, que nadie tenga. Lea usted la Biblia. Porque no entró en Cristo en el santuario hecho de manos. En otras palabras, no está hablando de una iglesia. No está hablando de una catedral. No está hablando de una iglesia evangélica, católica. Dice, no hecha de manos, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros. ¿Quién? Cristo, para presentarse por nosotros ante ¿qué? Ante Dios. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es palabra de Dios. Yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia es la verdad. Acabo de estar leyéndole y le he dicho a usted que en la catequesis, página 51, dice la Iglesia Católica Apostólica Romana que creen que la Biblia es infalible. Yo estoy de acuerdo con ellos. Es infalible. Entonces lea la Biblia. Dice que Cristo ahora viene a presentarse por nosotros ante Dios. Nadie puede presentarse delante de Dios Padre por usted excepto Cristo. ¿Me oyeron? ¿Y de dónde sacó eso? Se lo acabo de leer de la Biblia. Nadie puede presentarse a usted delante de Dios Padre excepto Cristo. Nadie puede presentarse a usted delante de Dios Padre excepto Cristo. Nadie. ¿Entienden? Nadie. Y el día que nosotros ya no aceptemos esto, ya no es cristianismo, es una mezcla de sincretismo de mil cosas. Y yo no tengo ningún problema en que cualquier religioso, no tengo ningún problema en que las tradiciones digan cualquier cosa, siempre y cuando no contradigan las Sagradas Escrituras. El día que me contradicen las Sagradas Escrituras, se están contradiciendo a sí mismos, no importa cuál iglesia sea. Porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la regla de fe y conducta. Y si usted no lo cree, lea con detenimiento Mateo capítulo del 1 al 28 y usted va a ver que Jesús basó todo lo que él dijo en las Sagradas Escrituras. Escrito está, Isaías dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y uno dice, yo no sé ni qué creer ya. Lea la Biblia. Sí, es que no, que nadie se le está explicando. Léala usted lo va a entender. Léala. Lea una que no tiene, no le explica a usted. Ay, no, es que mire, esto significa esto y esto. Lea una que no tiene nada de eso. Léala usted. Para ver cómo usted la entiende. Léala. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Yo no estoy tratando de sacudir la fe de nadie. Yo lo que estoy tratando de hacer es que usted ponga la fe en Dios. Hay uno que su fe no está en Dios, su fe está en su religión. Hay uno que su fe no está en Dios, su fe está en su pastor. Su fe está en su cura. Su fe está, mire, déjeme decir, y mañana cuando ese pastor falla o ese cura falla o cualquier cosa, ¡ay, yo no creo en Dios! ¡Todos son hipócritas! Y tienen la razón porque su fe no está en Cristo, su fe está en una religión. Y por eso Hebreos dijo, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ponga los ojos en Cristo. Si la madre de nuestro Señor estuviera en este momento aquí sobre la tierra, le diría, ponga sus ojos en mi hijo, ponga sus ojos en mi hijo, hagan lo que él dice. No fue ella lo que en la boda de Cana de Galilea dijo, hagan todo lo que mi hijo dice. Ella no dijo, haga todo lo que yo le digo. Ella dijo, hagan todo lo que mi hijo dijo.
Ella nunca dijo, hagan lo que yo digo. Ella digan, hagan lo que mi hijo dice. Hagan lo que Cristo dijo. Y después hay muchos que dicen, no, es que todas las religiones son buenas y todos nos vamos a unir y Cristo es uno más del montón, porque todos somos hermanos. Esa es la iglesia ecuménica diabólica que dice esto, que Cristo es uno del montón. Uno dice, pero no se cierre tanto, seamos más abiertos. Lo siento mucho. No hay salvación fuera de Cristo. Y uno dice, ¿y qué pasa con esa gente en otros lugares del mundo que nunca tuvieron oportunidad? La Biblia dice que serán juzgados conforme a la luz que tienen. Pero la Biblia dice que cada hombre que nace en este mundo dice que Dios, que el que sinceramente quiere que Dios le alumbra. Serán juzgados conforme a la luz que tienen. Dios es un Dios justo. Pero no estemos diciendo que no importa lo que usted cree. Que lo importante es que usted sea sincero. Dejémonos de necedades. Que Cristo solamente, Él murió, pero Él murió solamente por este lado de los que creen en Él aquí, de la Patagonia a toda esta parte. No. Jesucristo, no hay salvación para los árabes fuera de Jesucristo. No hay salvación para las tribus indígenas fuera de Jesucristo. Y uno dice, y si no han oído de Él, por eso la Biblia dice, Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué cree que creemos en las misiones? ¿Por qué creen? ¿Por qué cree usted que en el siglo XV, Loyola, ¿verdad? Que fundó la Orden de Jesús? ¿Por qué cree usted que él fue ¿verdad? Y los jesuitas, ¿por qué cree que entraron en Japón? Y que más de 100,000 japoneses abrazaron lo que era a Cristo. Y esos japoneses los mataron. Lo mataron. Más de 100,000 japoneses. Dice que era tan terrible que corría la sangre casi roja en ríos pequeños porque los mataron a ellos. Y lo mismo pasó en 1944, en el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Y para 1000 años después de Cristo, había una iglesia. No se había dividido, era la iglesia católica. Y la ruptura fue que casi 1200. Y usted sabe que Cristóbal descubrió América en 1492, ¿no? Y después llega Martín Lutero. Y Martín Lutero llega, un fraile, porque Tetzel le está diciendo que apenas cae el cofre, acá en la moneda, en el cofre, brincan las almas de purgatorio. Y había hecho una cuestión entre el Papa y el emperador, mitad para la iglesia, ¿no? Y mitad para el Estado. Pero cuando él comenzó a decir que apenas Tetzel, que apenas caía la moneda en el cofre, brincaban las almas del purgatorio, él escribió la tesis 95, 98. Y entonces ahí fue donde vino lo que se llama la protestante, porque estaban protestando, porque en ese tiempo se había degenerado la iglesia. Ellos mismos, usted lea, pregúntele a ver si no se había degenerado. Y después comenzó como a tratar de renovarse. Viene la orden de Jesús, vienen la contrarreforma y todos estos asuntos, y por fin llegamos hasta el día de hoy. Jesucristo es la respuesta para la humanidad. No es una iglesia, es Jesucristo. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Nadie puede decir, es mía. Es de Cristo. Él es la cabeza. Él determina.
Y si estamos hablando de hermanos separados, yo le voy a decir una cosa, yo no estoy separado. Tal vez usted está separado, pero yo estoy unido a Cristo. Yo estoy practicando lo que practicaron los apóstoles. Y yo sé que no depende, el cristianismo está basado en Cristo. Y yo no tengo ningún problema con los ritos y las ceremonias y las diferentes organizaciones, pero el cristianismo es Jesucristo. El cristianismo es el Cordero de Dios. El cristianismo es la cruz del Calvario. El cristianismo es la resurrección de los muertos. El cristianismo es la Biblia. Quite usted la Biblia del cristianismo y usted no tiene cristianismo. Usted lo que tiene es una religión con tradiciones y con liturgias y ritos y métodos y ceremonias y dogmas, pero tiene el casparacho de la religión, donde hay gente que se va criando en una religión, tal ya sea protestante, evangélica, católica, bautista o lo que sea. ¿Cuántos hay aquí que son de diferentes religiones y en cuanto a su relación con Dios absolutamente están en cero? ¿Sí o no? ¿Cuántos usted le pregunta que ellos venían de extracto evangélico y le dice usted hoy en día, dice, ¿usted cree que yo soy evangélico? Ah, ¿por qué? Porque mi madre lo fue. ¿Y usted cree que usted va al cielo porque su madre fue evangélica? Otro dice, ¿usted cree que yo soy católico? Bueno, porque mi madre lo fue, por tradición. ¿Y usted cree que usted se va a salvar simplemente porque usted nació en una religión? ¿Ah? El cristianismo, mire, Dios no tiene nietos, solamente hijos. Esto no es una cosa donde a uno le meten a Cristo por la boca y esa es la fuerza. Usted tiene que hacer su propia decisión. Usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que tener una relación con Él. Usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. He dicho, no sé cuándo fue la última vez que yo hablé de esto, y no me retracto ni de una palabra que dije, porque estoy hablando la verdad. Y no estoy defendiendo a ninguna iglesia en particular. Sí estoy defendiendo a Jesucristo. Sí estoy defendiendo las Sagradas Escrituras. Sí estoy defendiendo el nacimiento virginal. Sí estoy defendiendo lo que es la muerte vicaria de cruz en la cruz del Calvario. Sí estoy defendiendo que resucitó de la tumba. Y es el único que ha resucitado de la tumba. Y no hay salvación fuera de Cristo. Eso lo voy a defender hasta el día de mi muerte. Todo el resto de los demás están en la tumba, pero Cristo está resucitado y sentado en este momento a la diestra del Padre. Y Él, y solamente Él, es la cabeza de la iglesia. Y Él, y solamente Él, es el sumo sacerdote, el representante de Dios en la tierra y en el cielo. Si hay sacerdotes, si hay. La Biblia dice que todos somos un reino de sacerdotes y reyes. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted es un sacerdote. Y usted es un rey. ¿Dónde está eso? Lea Apocalipsis capítulo 1. Pero Dios llama a hombres. Dios me llamó a mí y me llamó para hablarle a este pueblo. Y me habló para no ser parcial. Porque no fuera parcial con ninguna iglesia. Que levantara a Jesucristo. ¿Cuántos va a sacar de una iglesia y meterlos en otra? Yo quiero que usted se acerque a Dios. Yo quiero que usted conozca a Dios. Yo quiero que usted asista a una comunidad donde se predica las Sagradas Escrituras. Porque usted puede quedarse donde quiera que está y tal vez usted va bien, pero ¿qué pasa de sus hijos y sus nietos? Y hay unos que andan en lo incorrecto, pero ellos nunca se van a salir. ¿Sabe por qué? No porque saben que lo que está pasando es incorrecto, pero no lo van a hacer por las implicaciones sociales. Por las implicaciones de qué es lo que va a decir mi madre, mi padre, mis amigos, las implicaciones sociales, las implicaciones financieras. Y si alguien no hace eso y no escoge a Cristo por encima de todas las cosas, usted no es digno del Señor. Lo siento mucho. El que no está dispuesto a dejar a padre, madre, a casas, a lo que sea por Cristo, no es digno de Cristo. Así es. El cristianismo auténtico cuesta. Es completamente gratis la salvación, pero le cuesta todo. A Cristo le costó todo.
Ponga sus ojos en Cristo. Lea las Sagradas Escrituras. No, es que yo tengo muchos libros que hablan de la... No, lea la Biblia.